Lo que pondremos en estos momentos sobre la mesa tal vez te dé escalofríos por la temática en la que se desarrollan estos dos temas. Porque por un lado aparece de lo más normal el mismo cuento ese de la repatriación de jugadores a la Liga MX, acción que para muchos miserables no es mala, no aboga al fracaso. Es más, hasta es un logro para sus carreras regresar de Europa fracasados. Incluso, ¿alguien de los medios se atrevería a criticarlos? Para nada. El que los mexicanos sean repatriados para los medios basura tradicionales ya es una notición, porque imagine usted, tantos años estos pseudocomentaristas que dizque piden y exigen que el fútbol mexicano mejore están como cuchillo de madera, friegue y friegue con que la selección, con que el nivel, con que el técnico, con que el formato de competencia y muchas otras cosas más, que cuando un jugador mexicano fracasa en el extranjero por malo y avaricioso, lo primero que hacen es hablar de bombas, de que puede regresar y romperla, de que sería el fichaje del año y no sé cuántas tonterías más que muchos, de mente cerrada, le siguen creyendo. Lo peor, escuche bien, es que en lugar de seguirle el paso a los mexicanos que siguen rompiéndose la mandarina en gajos en Europa, simplemente los tienen olvidados. Johan Vázquez, Chucky Lozano, Eric Gutiérrez, ahora el Cachorro Montes, que desde que se fue, poco seguimiento ha tenido. No, el único que ha estado en el foco es Ochoa, y solo para limpiarle la basura de portero que es. Ahora, en lugar de darle seguimiento a quienes sí lo merecen, el tema es: Tigres va por Diego Lainez en lo que será el bombazo del semestre. Perdón, el tipo viene fracasado de Europa, sin jugar. El Betis se quiere deshacer de él porque el tipo es malo, no tiene talento para ligas top, ni siquiera el físico, vaya. Lainez ha sido para los españoles el peor fichaje de sus últimos 5 años, o uno de los peores en su historia, pero eso nadie lo dirá. Porque la noticia es: Lainez va a Tigres y pide $2 millones anuales para jugar. Tigres los pagará porque tiene mucho dinero, y aunque esté ahí en la banca y juegue de vez en cuando, la idea es hacerse millonario. Vaya historia de éxito. Pero les pregunto sobre este tipo de acciones: ¿cuánto hacen daño al futbolista mexicano? Es por eso que en este video se debe entender de principio a fin, porque esto es lo que le venden a la gente, para hipnotizar a quienes aún no se quitan las vendas de los ojos y piensan que Lainez será la figura que Tigres necesitaba. Por otro lado, el tema del Fan ID es algo que no se le ha dado el reflector que debe. Por ahí hay un artículo interesante sobre cómo la Liga MX, la Federación y el INAI han blindado esto de una manera extraña y hasta grotesca. Recordemos que este sistema no ha sido validado por las cuestiones de seguridad. Incluso han tenido muchos problemas en el manejo de los datos biométricos de la gente. De esto ya habíamos hablado justamente cuando inició la justificación de que por lo que había sucedido en Querétaro, la solución era la de tener los datos sensibles de la gente para evitar que los malandros atiborraran los estadios y así no hubiera problemas. Lo peor, toda la logística no está aprobada en México. Quizá en otros países de mejores valores cívicos sí, pero en un lugar donde la corrupción es el pan de cada día en todos los estratos sociales sería complicado. Aún así lo echaron a andar y ahora todo el proceso está protegido por ser un secreto industrial. ¿Hasta dónde puede llegar este experimento peligroso? Prepárate, porque este video nos hará entender el circo asqueroso que es la Liga MX. Por suerte, ya son pocos los que les creen a los pericos de la información. Es por eso que hoy te presento Diego Lainez y el asqueroso caso de normalizar la repatriación a la Liga MX y el secreto del Fan ID. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Cuando un jugador mexicano se va al extranjero y no funciona, no se mantiene, no crece futbolísticamente y mentalmente, y su carrera se empieza a degradar por comer banca o no ser tomado en cuenta por el técnico del equipo. Es un fracaso, es la realidad. Y
se tiene que decir con toda la extensión de la palabra, es un fracaso y ya. No tiene nada de malo aceptarlo. Al contrario, fracasar es parte del proceso de construcción del criterio de cualquier persona. No importa el ámbito donde se desarrolle. Solo que aquí hay diversos puntos de fracaso. En donde lo intentas, donde lo das todo y buscas por todos los medios lograr el éxito. Es ahí donde al menos vale la pena fracasar, hacer reflexión de lo que estuvo mal y del por qué no se consiguió el objetivo para cambiar la metodología y así construir una nueva ruta. Y el otro tipo de fracaso, donde te haces valer por otras variables, en este caso llámese medios de comunicación o hasta las mismas ambiciones personales que en muchas ocasiones se enfocan solo en la fama y el dinero. Así pasa con muchos futbolistas mexicanos que solo van de vacaciones al continente europeo por algún tiempo y luego regresan a México como unas bombas que terminan siendo petardos. La lista es bastante larga y sucedió incluso con jugadores consolidados en México, pero que simplemente al probar otras culturas no se les dio, ya que no cualquiera está hecho para adaptarse a otro uso horario o modo de vida. Depende de cómo se manejen las situaciones, y ejemplos pueden ser el de Jared Borghetti, quien no se le dio el idioma inglés y su estadía en Bolton fue efímera debido al proceso de adaptación. El Tronquín Fonseca fue otro, un tipo que nunca se adaptó al idioma y mucho menos a un fútbol más competitivo. Kikín solo era un jugador para la liga local. Otro jugador y goleador que no pudo adaptarse por situaciones sociales y de usos y costumbres fue Omar Bravo. Además de que este no logró en lo futbolístico brillar en el Deportivo La Coruña, donde solo anotó 3 goles en 21 apariciones. Carlos Hermosillo fue otro caso cuando fue al fútbol belga con el Lieja. Sin embargo, el problema fue por la grilla del vestidor y del técnico, lo cual le hizo la vida de cuadritos. Estos futbolistas de alguna manera llegaron con cierto cartel al viejo continente y su paso fue efímero. Otros nombres son el de Francisco Palencia y Germán Villa en el Español de Barcelona. El segundo solo jugó 12 partidos y regresó sin pena ni gloria. Por su parte, Palencia jugó 30 partidos y solo anotó 6 goles. Las ganas no faltaron, pero tuvo que volver a México con Cruz Azul. Sin embargo, en los últimos años, los medios paleros han encontrado en los jugadores mexicanos su mina de oro. Ellos los encumbran aunque no estén maduros o no tengan la calidad suficiente. Les hacen creer que son unos cracks y algunos equipos europeos caen en el garlito. Pasó con Diego Reyes, quien así como se fue, así volvió, aunque tardó 6 años. Este se cansó de probar en distintos clubes europeos como el Porto, Real Sociedad, Español de Barcelona, Fenerbahce y Leganés. En ninguno brilló. Por su parte, Javier Aquino, quien solo estuvo 3 años en el viejo continente. Jugó 72 partidos, anotó 2 goles, todos con el Villarreal, y solo consiguió 6 asistencias. En el caso de los últimos 2, Tigres los repatrió, y es quien ha soltado la billetera para poder regresar a futbolistas que no fueron nadie lejos de México, pero que resultaron ser jugadores constantes. Al menos había cierta brillantez en ellos para el fútbol local, pero y cuando el futbolista está probado que no tiene calidad, la que decía tener o la que le hicieron creer, es bueno normalizar la repatriación. Si hablamos del juego, tal vez, quizá una segunda oportunidad sea válida, pero ¿qué pasa si el futbolista nunca más vuelve a retomar un nivel aceptable? Es aquí donde los factores de ambición monetaria más decisiones de los representantes son claves, porque ha pasado que el segundo lleva al futbolista por decisiones que terminan hundiéndolo más en el fracaso. Por lo pronto, repatriar a alguien joven que quizá el haberse colocado en otro club donde no pudiera cobrar lo que cobra hubiera empujado al jugador a seguir luchando y no caer en la zona de confort, la cual tiene que ver con la misma repatriación. Una vez más, el fracaso de Diego Lainez ha agregado un capítulo a esta historia y tiene como tema principal su llegada a los Tigres, el único de los interesados que tuvo el dinero y que lo vio como un negocio viable. Pero antes de entrar a todo lo que esta situación ha desatado, vale la pena poner en el debate que para diversos medios de Sevilla como el Sevilla ABC o Al Final de la Palmera, la situación de Lainez era insostenible. Lo calificaron como un fracaso, como un mal negocio y no se tientan el corazón para decir que el Sporting Braga no ejerció la opción a compra por su bajo rendimiento.
Asimismo señalaron que para el Betis lo más importante es recuperar en medida de lo posible algo de lo invertido por él. Porque para todo Sevilla, el canterano americanista fue un jugador que nunca cuajó y además una pérdida de dinero. La prensa sevillana admitió que hubo algunos clubes europeos interesados en su fichaje, pero ninguno de ellos inició algún tipo de negociación porque el Betis le puso un valor muy alto a su carta. Que dicho sea de paso, a finales del 2022, el portal Transfer Market lo tenía tasado en 2.5 millones de euros. Y por esta situación es increíble y hasta irrisorio que el conjunto sevillano quiera 7 millones de euros o más. Obviamente, todos los interesados se echaron a correr, salvo el América y Tigres. Los de Coapa intentaron negociar para que el joven tabasqueño llegara al nido bajo préstamo. Incluso ofrecieron el porcentaje de la carta de Guido Rodríguez que les pertenece. El problema fue que Lainez, además de ser un jugador sobrevalorado, caro y que no garantizaba su inversión, pidió a la directiva americanista $2 millones anuales como sueldo. Situación que tiró las negociaciones y el interés azul crema. Al grado que Santiago Baños dijo que el traspaso no se había dado por dos razones. La primera es que el representante de Lainez es el mismo que el de Cendejas y pelearían la titularidad en el nido. Además, que el jugador les pidió 2 millones de sueldo y que no era viable pagarle eso a alguien que ha jugado tan solo el 13 o el 14% de los minutos disputados por su equipo. Además, que el jugador estaba priorizando el tema económico. Gracias a esa decisión, solo quedaba una opción para el jugador, que algún día fue señalado como uno de los prospectos más destacados del fútbol mexicano. Todos los caminos apuntaban hacia los Tigres, equipo que se ha caracterizado por despilfarrar, por tirar su dinero a la basura y pagar millones de dólares por jugadores que se la pasan calentando su banca, como lo fue el maestro limpio Carlos González, Florent Thauvin, Andy Delort y muchos otros petardos. El conjunto universitario puso el dinero que el Betis pedía y también accedió a pagar el salario de Lainez. Y si el jugador no fue anunciado desde hace varios días, fue porque tenía la esperanza de que algún club europeo se interesara por sus servicios y tuviera la solvencia económica para pagar su carta. Pero eso jamás sucedió. Al final de cuentas, y con reservas de que se haga oficial, se ha manejado que la negociación fue cerrada de la siguiente forma. El contrato será por 4 años. Tigres pagaría 7 millones al Betis por el 65% de la carta del tabasqueño. El conjunto español conservará el 20% para recuperar parte de lo invertido en una futura venta. Y el América seguirá siendo dueño del 15% de la carta de Lainez. Con esto, se ha disipado el humo del que viven los medios y con el que muchos comentócratas paleros generaron tráfico en sus redes. En este renglón se destaca que Lainez es el fichaje bomba del mercado de invierno, que llega con bombo y platillo al conjunto universitario y que se ha hecho demasiado ruido con alguien que en 4 años no dio motivos para hablar bien de él, que solo fue a calentar banca al Betis y del Braga, y que nunca tuvo los argumentos futbolísticos ya no para ganar, ni para siquiera pelear un lugar en la plantilla. A eso, la opinión generalizada coincide que su repatriación es un fracaso a medias, que por tener pasaporte europeo y por su corta edad no debería regresar al fútbol mexicano. Sin embargo, algunos de estos no aceptan que el canterano americanista llegue a Nuevo León como un desecho del Betis y del fútbol europeo en general, al grado que México fue su mejor opción, por triste que esto se escuche. Por ahí no faltó el palero que festejó su regreso al fútbol mexicano, que argumentó que el nuevo refuerzo felino estaba garantizando su futuro económico, que a pesar de no haber triunfado futbolísticamente en Europa, el fracaso le estaba redituando de una o de otra forma, y que si se hubiera ido un par de años después, el resultado hubiera sido el mismo. Al final de cuentas, Diego Lainez y los Tigres están hechos tal para cual. Los universitarios no pueden ofrecer desarrollo a largo plazo, tampoco pueden ofrecer identidad ni pertenencia al equipo, y lo único que les queda es ofrecer mucho dinero. Por su parte, el desecho del Betis no trae ritmo, perdió el poco nivel que tenía en el 2019 y llegará completamente desmotivado porque no quería regresar al fútbol mexicano. Se esperó hasta el último momento para ver si algún equipo le hacía el milagrito, pero nadie en su sano juicio iba a pagar en Europa lo que pedían por él. Por esto, no se descarta que en algunos meses lo veamos mordiendo banca, porque como están las cosas en Tigres y con la calidad de jugadores de su plantilla que buscan hacerse de un lugar,
se ve muy difícil que la mentira llamada Diego Lainez se pueda colar dentro del cuadro titular, aunque a veces hay ciertos milagros. El tema del Fan ID es una situación muy delicada, que los medios se han encargado de promocionarla, pero han sido muy cuidadosos en esconder todo lo que tiene que ver con su operación, con la confidencialidad de sus datos y el uso que se le da a la información de miles de mexicanos que se han dado de alta, actuando de buena fe y cometiendo el error de confiar en la Liga MX, sin darse cuenta que en esta plataforma toda su información podría estar al alcance de gente sin escrúpulos, sin ética y con fines oscuros. A simple vista, esta acreditación es inocente y funciona para tener el control eficaz de la afición que asiste a los estadios de la Liga MX. La federación ha intentado vender el Fan ID como algo que permitirá mantener la seguridad en los estadios deportivos y evitar atrocidades como la acontecida en la noche triste de la Corregidora hace un año. Suceso que hasta la fecha sigue impune y que es otro ejemplo de que ante las situaciones más tétricas en el fútbol mexicano, la Femex Food hace como si nada hubiera pasado. Ahora, la liga ha dicho que esta acreditación es obligatoria para las personas que quieran asistir a un estadio. Incluso hay una promoción sobre lo fácil que es darse de alta, al grado de que este trámite se ha publicado en programas de radio y televisión, propiedad de la inventora de basura de la televisión mexicana, o sea, Telehuila. No obstante, hay una serie de situaciones que no se han señalado, que los medios no le han dado reflector y que jamás se ha tocado cuando le hacen publicidad. Resulta que algunas organizaciones de derechos humanos y protección a los datos han solicitado al INAI la opinión técnica sobre esta acreditación, o sea, que aclare y haga de dominio público su funcionamiento y su forma de operación, sobre todo en el tema de los datos biométricos y en el análisis de impacto de la privacidad. Lamentablemente, el INAI ha negado el acceso a esta información porque la Femex Food ha clasificado estos rubros como información confidencial. Su argumento es que está tipificada como secreto industrial. Según los derechos de propiedad intelectual, este secreto involucra a toda la información, ya sea de aplicación industrial o comercial, con carácter confidencial y que le signifique obtener o mantener una ventaja, ya sea competitiva o económica, frente a terceros y con la que haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su categoría de confidencialidad y el acceso restringido a la misma. En el momento en que la federación está catalogando los datos biométricos y la información confidencial como secreto industrial, significa que está utilizando todo lo que involucra en esta acreditación como un insumo, como si fuera un producto que se puede vender o explotar. Y al poseer toda esa información está resguardando esa ventaja para los fines que mejor le convengan. El INAI también clasificó en esta opinión técnica los apartados que refieren al contexto, el tratamiento, consideraciones y la justificación de esta evaluación de impacto con respecto a la privacidad de la acreditación obligatoria para ingresar a los estadios. Las organizaciones que están pujando para que el INAI esclarezca y haga de dominio público toda esa información dicen que la implementación del Fan ID no se debe llevar a cabo hasta que exista un pleno conocimiento público acerca de las características y capacidades del sistema, así como un robusto debate sobre sus implicaciones reales, ya que esto conlleva varios riesgos para los derechos humanos. Por ejemplo, el hecho de que una organización tenga una cantidad masiva de datos personales conlleva graves riesgos de vulneración, lo cual podría afectar de forma irreversible a las personas. Otro punto para estas organizaciones es que el Fan ID se implemente de forma obligatoria y con esto se está dañando la libertad de tránsito de los aficionados. Asimismo, se plantea que toda la información podría ser compartida sin ninguna restricción con las autoridades de seguridad pública, las cuales suelen estar coludidas con la maña, con la rata y que incluso sus miembros han sido sorprendidos en actos de corrupción. Esto pone en riesgo a todas las personas que ya tienen su Fan ID a ser objeto de fraude, de que los desaparezcan para sacar una feria a sus familiares o que sufran presiones y chantajes por dinero. Es por eso que las cámaras de reconocimiento facial, más allá de ofrecer seguridad, resultan una situación preocupante, porque ni la Federación ni la Secretaría de Seguridad Pública son entes que se hayan ganado el respeto o la confianza de la sociedad.
Y lo que más se destaca es que no se debe utilizar el secreto industrial para evitar que las personas sepan cómo se van a tratar sus datos y los riesgos que puedan implicar para sus derechos. La realidad es que la afición no tiene ni un solo motivo para confiar en la Federación Mexicana de Fútbol, pero algunos no se toman el tiempo en analizar y se dejan llevar por la calentura de la pasión. La misma que ha hecho mutis ante situaciones tan lamentables como los estragos que producen el encontronazo entre dos barras, que es incapaz de sancionar a los jugadores que generan escándalos por su comportamiento extracancha, y que tristemente siempre solapan todo lo malo que existe en el fútbol mexicano. Pero dime, ¿crees que Diego Lainez podrá rescatar su carrera en Tigres? Y sobre todo, ¿confías en el Fan ID? ¿Les darías tus datos y los de tu familia a la federación y a no sé quién más? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí siempre leemos los comentarios. Únete y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.